aparece en una película que se enseña como una disciplina académica. Saben además que hubo mucha polémica en Inglaterra con el título de Harry Potter y la piedra filosofal, y que de hecho en Estados Unidos no se llamó la piedra filosofal porque se consideraba que eso era algo relacionado con el conocimiento y con la filosofía, y que se podía degradar ese conocimiento con ese título, y se llamó la piedra del hechicero en Francia también. Aquí no hubo problema en España con llamarlo como se llame. Pero nos preocupa porque la gente puede tener la sensación de que la magia se enseña y que está estructurada académicamente en un programa de estudio, que en vez de estudiar botánica pues estudiaban pócimas o cosas de estas, ¿no? Y saben también que la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge protestaron porque el decorado del colegio donde está la película simula en cierta manera ese estilo gótico inglés en el que ellos por tradición consideran que son sus universidades, ¿no? Además es el estilo también de la Ivy League americana, este tipo de universidades. En general yo empecé a plantearme esta situación cuando una amiga, a la que, no voy a decir el nombre, pero que aprecio, en un programa de televisión, ella es presentadora de televisión, y puso era sobre la vida en otros planetas. Es verdad, yo soy a veces un poco crítico con la astrobiología. Aquí no sé si alguien está aquí que trabaja en el Centro de Astrobiología aquí de Madrid, que es muy interesante, pero sí que es cierto que es la única ciencia que no tiene objeto de estudio, ¿no? Porque de momento la astrobiología, que es el estudio de la vida en otros planetas, no tenemos objeto de estudio. Pero bueno, ellos lo hacen de forma seria, de forma científica, y pues puso al mismo nivel a un astrofísico que era doctor en astrofísica, que trabajaba allí, y al mismo nivel que a una persona que era vidente y que decía que había estado un año en Venus, ¿no? Y el otro le explicaba que en Venus hay una atmósfera de ácido sulfúrico, algo así, y que no había forma de vivir allí, que nadie podía estar, que además eso se sabría, ¿no? Frente a esto, que esta persona decía que había estado en Venus, que se la creía, como tenía, y yo le discutí que por qué la había invitado, y ella me discutió que todo el mundo tiene libertad de expresión, y pues yo creo y le enseño a los alumnos que puede haber libertad de expresión para opinar sobre temas, pero no hay libertad de opinión. Es decir, yo no puedo saber, no tengo por qué opinar si, a lo mejor un jugador de fútbol determinado, si Cesc tiene la rodilla en perfectas condiciones para jugar o no jugar un partido de fútbol. Porque no soy traumatólogo, por lo tanto no puedo opinar. No todo el mundo puede opinar de todo, es que no lo entiendo que todo el mundo tenga que opinar de todo, ¿no? O sea, pensaba que sí, y que el problema es que se debatió aquí fue que por un lado el vidente, que quería hacer su negocio y darse a conocer, porque además cuando esta gente va, esto salvando las distancias, tampoco quiero compararlo, pero es un poco como la prostitución. Saben que las prostitutas que aparecen en televisión luego aumentan el caché, extraordinariamente además, ¿no? Y los videntes que aparecen en televisión aumentan el caché mucho para la gente que les va a consultar. Pues él tenía una forma de expresarse mucho más histriónica, mucho más dura, y entonces eso gusta en televisión. Cuando hay gente que grita, ahí lo vemos, ¿no?, en todos los programas de este tipo, pues la audiencia aumenta. Siempre que hay una bronca, aumenta la audiencia. La gente va con el mando a distancia y se queda donde hay una bronca, ¿no? Él salió más. Me tomé el trabajo de cronometrar cuánto había salido uno, cuánto había salido otro, cómo había sido el enfoque, etcétera. Salió mucho más. La gente lo aplaudía más porque el público que está ahí, pues saben que lo emborrachan mucho, depende del tipo de programa. Por ejemplo, en Crónicas Marcianas no lo emborrachan, pues se toman. En Crónicas, por ejemplo, se tomaban cava. En catalanes toman mucho cava el público antes de empezar la grabación, etcétera, porque está así más animado, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hacen los productores y está dentro de los costes de producción de un programa, las botellas de cava del público. Y entonces él se planteaba, este físico, si valía la pena ir a esos programas, ¿no? Porque por otra parte, él además tuvo problemas con su jefe,
porque le dijo que estaba poniendo, bueno, que no estaba dando una buena imagen del centro o de la universidad. En este caso es un centro, yo no estoy muy seguro si está asociado, no sé si aquí hay gente que lo sepa, el Centro de Astrobiología al INTA y al CSIC, vale. Al INTA y al CSIC, bueno, pues al final de cuentas que no estaba muy seguro si eso beneficiaba o no la imagen del centro, ¿no? Pero el problema es que si no iba él, pues claro, la otra imagen que había era la de los videntes, ¿no? Y claro, esto a mí me lo plantean muchos científicos que escriben a veces correos, por ejemplo, sobre si deben ir o no a cuarto milenio. Porque claro, dices que si no voy, pues es la otra versión la que aparece, ¿no? Y bueno, muchas veces no sabes lo que contestar, porque es un problema complejo, ¿no? Respecto a esto. En el caso de bueno, yo creo que además le perjudicó un poco, no voy a decir el nombre, que no creo que le importe, pero bueno, yo creo que le perjudicó un poco en su carrera profesional. También acuérdense que a Javier Armentia, que es muy seguidor de estas cosas, también le perjudicó un poco participar en un programa de ese tipo, y él quería justamente dar la otra versión y la otra visión, ¿no? No exactamente fue así, fue una especie de programa en la que, bueno, parece que compartía el programa con Aramis Fuster, etcétera, ¿no? Y él quería rebatirla, pero bueno, pues hay muchos críticos o hay mucha gente que se lo critica. Pero claro, si no, aparece cuando se celebró el año pasado, se celebró el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y el debate más visto fue el de Belén Esteban con Aramis Fuster en Telecinco, sobre ese tema. Que una decía que sí y otra decía que no, ¿no? Que no habían estado, que sí había ido el hombre a la Luna. Una decía que sí había ido el hombre a la Luna y otra decía que no, que el hombre no había estado en la Luna. Y ese fue lo más visto en España sobre ese asunto. Y por otra parte, luego la televisión española hizo un especial con Hermida, que saben que fue el corresponsal que estaba en televisión española en esa época en Estados Unidos, y fue el que retransmitió eso. Y bueno, pues los invitados que había, lo único que hablaban era de lo que ellos habían vivido en ese momento, qué estaban haciendo en ese momento, pero en ningún momento se detalló qué significó eso, qué utilidad científica tuvo, para qué se hace, cómo se llegó allí. Porque el problema que tenemos es un problema de que en estos momentos el botón está sustituyendo a la varita mágica, ¿no? Es decir, la gente aprieta un botón y no se interesa por los procesos intermedios que van entre apretar el botón y el resultado final, que es lo que nos ha hecho progresar. Y esto es como la varita mágica. Yo pongo ahí esto y de repente aparece el sapo, o aparece la princesa, o aparece lo que haya que obtener, ¿no? Y la gente hoy en día hace una fotocopia, pone el libro, el papel, le da el botón y aparece por debajo, y no se plantea porque eso es así, ¿no? Y lo mismo sucede con, no sé, cualquier cosa, ¿no? Con correo electrónico, etcétera, ¿no? No hay una explicación, y eso es un problema de los medios de comunicación, que básicamente muchas veces le damos más importancia, bueno, y la puede tener pues la física, astrofísica, pero también hay que intentar publicar información sobre tecnología, que no es habitual. Y entonces la gente no sabe nada de tecnología, se ha quedado cada vez más retrasada, y lo único que sabe es que le da botones y reza a veces, y le da cuando la fotocopia no funciona le da una patada a ver si la fotocopiadora, a ver si así funciona, o la acaricia, o lo que sea, pero el mecanismo de cómo son las cosas, y esto en ordenadores, en informática es muy habitual, ¿no? Que le ocurra algo al ordenador y lo movemos de muchas maneras y tal, cuando eso no tiene nada que ver que lo movamos o lo acariciemos para que aquello empiece a funcionar, ¿no? Y básicamente ahí yo creo que también hay un papel importante de los medios de comunicación, que a veces cuando informamos sobre ciencia, lo hacemos casi de esa ciencia, a veces muy bien, pero de aquella ciencia que tiene un carácter muchas veces espiritual, como pues estas cosas de
no sé, los universos paralelos, por ejemplo, que está hablando Martin Rees, bueno, él lo hace desde el punto de vista físico. Saben que, bueno, los físicos y Stephen Hawking, todos estos están hablando de que el universo